Yo nací aquí en Bucaramanga en el 68, como ya les dije. La cuestión con la danza desde muy pequeño pues estuvo ahí. Inclusive en mi familia, una familia grande de 10 hermanos, esto se bailaba. Entonces en la casa siempre había concursos desde pequeñitos de baile y siempre se bailaba. Como a los 8 años empecé a bailar danza folclórica por una situación anecdótica, y era que mi hermana necesitaba un parejo en el colegio para que bailara con ella y me invitó, y yo empecé a bailar en un grupo de danza del Colegio del Pilar. Luego de eso pues conocí a Sonia Casadiego, tenía yo como 15 años y entré a hacer ballet con Sonia Casadiego. Así siguió pasando la vida en los salones del DICAS. Nosotros hacíamos clase de ballet y, y la creación que se hacía era siempre cosas muy novedosas, muy experimentales. Ese hecho de que Sonia tuviese como esa visión, porque yo la considero como visionaria en Colombia de la danza o del arte escénico, permitió mi acercamiento a la danza contemporánea. Eso me llevó a aplicar en el 92 al Taller Nacional de Danza Contemporánea, donde conocí muchos maestros de muchas partes del mundo. Y ahí pues ya fue como conocer una visión de lo que podría pasar en el mundo, y eso unido a un espíritu un poco aventurero me llevó a empezar como a interesarme en cosas particulares. Entonces al siguiente año me fui a Venezuela a un festival también de danza posmoderna, y así he estado, ¿no? Básicamente como acercándome a maestros que me interesan, a procesos que me interesan. Y en el 93 empecé a hacer creación, que pienso que es un elemento importante para mi desarrollo como artista. El primer trabajo que tuve fue enseñando danza a niños, y ahí fue mi encuentro con la educación, y me gustó y me empezó a interesar, y precisamente por eso entré a estudiar educación. Gestar es algo muy parecido a crear, ¿no? No exactamente en los términos artísticos de hacer una creación artística, sino de darle forma o concretar algo, ¿no? Darle a algo una posibilidad de existir, ¿no? Me parece tan importante en eso del gestar, hablar de la relación humana que se construye, porque si no se construye relación humana pueden existir muchas cosas, pero sería muy difícil pensar en que, para mí sería muy difícil pensar en que eso es gestar algo, porque yo pienso que cuando se gesta algo, o sea, algo que se gesta es algo que tiene historia, ¿sí? Que tiene pasado, que tiene presente y que tiene una posibilidad de futuro. Si no, no se ha hecho nada. Lo primero que se creó fue la Corporación Ballet Experimental Contemporáneo como proyecto genérico. Y dentro de los proyectos que queríamos desarrollar estaba el proyecto de formación de las personas que conformaban la corporación. Estaba proyectos de creación también de obras. La primera obra que hice fue Elena, y fue una reflexión básicamente sobre la mujer y sobre la mujer latinoamericana. En ese momento yo estaba muy, ¿cómo digo? Como muy sensible con Latinoamérica, porque había hecho durante casi 4 meses, había estado recorriendo América Latina con obras, o sea, presentándome en una gira. Y encuentra uno toda esa
fuerza de la cultura latinoamericana y las similitudes que hay entre los diferentes países, pero en medio de todo eso están las mujeres. Y en Santander es particularmente fuerte, o sea, las mujeres aquí son muy fuertes, muy fuertes. Y eso es algo que uno aprecia, pero a veces le duele también. A veces es bien difícil de llevar. Colorriendo, por ejemplo, no fue la primera, fue la segunda obra. Y para mí fue muy fuerte porque nació de un acercamiento profundo a unos niños con los que trabajaba como maestro. Y fue como reconocer que en nombre del amor se hace mucho daño. Y tanto padres como maestros, bajo el nombre del amor, le hacen mucho daño a los hijos. Epitafio, pues, es una reflexión más que sobre la muerte, es sobre el luto, ¿no? Sobre cómo asumimos ese momento cuando se muere alguien. O sea, yo he podido sentir, ¿no? en mi crecimiento, a medida que me han pasado los años, cómo cuando era niño se moría alguien y uno sentía el silencio de la cuadra y uno sentía el respeto en el velorio. Y a medida que uno va creciendo, dicen que no, que con tantas muertes ya da lo mismo que maten 50, que se mueran 50 o que muera uno. Pero yo, más que hablar de la muerte violenta, hablo de la muerte en general y de cómo nos hemos ido desensibilizando a eso, ¿no? Como el corazón se me abraza de verme muerto y tendido. Luego se hizo una obra que se llamó Nocturno Urbano Vista Aérea. Y básicamente lo que me pareció interesante era como una confrontación de 30 años de historia cultural de nuestro país que se dan entre Gardel y Silva, ¿no? Entonces tomé esos dos referentes, José Asunción Silva y Carlos Gardel, y un poco un trabajo que tiene que ver mucho con la noche, con la sorpresa de la noche, que cualquier cosa puede pasar. Es un trabajo que también se acerca al transvestismo como una situación de lo que nos produce la noche, ¿no? El no saber exactamente qué, ¿no? Que es más o menos lo que maneja el transvestismo, ¿no? Que hay una realidad aparente. Colorriendo fue la primera beca de creación como joven creador. Luego Elena en el 95 tuvo beca, Epitafio también tuvo beca en el 96. El Nocturno fue premio nacional en el 98. Pero desde ahí no había posibilidad, y realmente las producciones se hacen con dinero porque hay que hacer vestuario, hay que grabar música, bueno, hay que hacer una cantidad de cosas. Teníamos varias ideas y no se realizaban ninguna. Entonces se hizo En este pueblo ya no canta la lechuza, que es una obra que básicamente reflexiona
sobre los primeros acercamientos de cualquier persona a su erótica, ¿no? A descubrir su erótica. Y básicamente el conflicto que nos preocupaba en ese momento es que no sabemos qué es más terrible, ¿no? Si esa represión que les hacen a las niñas cuando empiezan a descubrir su erótica, o esa aproximación que le hacen a los varones, ¿no? Que los exponen a ese descubrimiento erótico como si eso fuese la única razón de su hombría. Y a las mujeres se las reprimen, ¿no? O sea, las dos cosas son terribles. Entonces tomamos como punto de partida los cuentos de Juana de Álvaro Cepeda Zamudio. Y esa influencia de Álvaro Cepeda Zamudio nos llevó a trabajar con hamacas. El hecho de trabajar con la erótica nos llevó a buscar esa connotación entre el placer y la muerte, Eros y Tánatos. Hicimos también Zona Accidentada. Zona Accidentada fue el primer trabajo que fue pensado para desarrollar en calle. Ni ska nu få se 10 ungdomar mellan 15 och 18 år från hela Sverige framföra modern dans och koreografi i ett nytt dansverk. Senare under eftermiddagen kommer ett annat dansverk. Dansverken är ett från Colombia och ett från Sverige. Stycket ni nu ska få se heter Zona Accidentada och är ett dansverk som gör en jämförelse mellan människan och bilarna på motorvägen. Att krocka är livsfarligt, men när människor gör det kan det omvandlas till gemenskap. Koreograf är Eugenio Cueto från Colombia som är i Sverige och Värmland via ett svensk-colombianskt utbyte som heter Movimientos. Detta projekt drivs av Dans i Värmland och Svenska institutet och genomförs med stöd av Ministerio de Colombia, Ministerio de Cultura de Colombia och Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga och colombianska ambassaden. Sommarpraktikprojektet bekostas av Region Värmland och projektet stöds av Karlstad kommun, Statens kulturråd, Centrum Karlstad och LKs stilfärgning. Föreställningen är cirka 25 minuter lång och som clownen ser vi Eugenio Cueto. Hjärtligt välkomna. Es una reflexión sobre la máquina en la vida del hombre contemporáneo y cómo la máquina nos ha transformado y yo no sé si nos ha deshumanizado o no, no sé, pero lo que sí sé es que nos ha transformado y quería reflexionar sobre eso. Y tomo el automóvil como ejemplo porque de alguna manera el automóvil es una máquina que pienso que ha incentivado como ese sentido individualista y egoísta del hombre contemporáneo. El último ángel básicamente es una reflexión que se da en el momento en que se está acabando el siglo o el milenio, bueno, la discusión de que si se acaba el siglo o el milenio. Pero en ese momento, ¿no? En que empiezan a surgir como muchas preocupaciones, ¿no? Porque por el planeta, por el mundo, ¿será que ya llegaremos al 1000 pero no al 2000? ¿Pero qué será lo que va a pasar? Y obviamente uno también se va a afectar por eso. Y la otra situación es el personaje del ángel que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es un personaje que existe en varias religiones del mundo y que siempre tiene la misma connotación, la connotación de un personaje neutral que de alguna manera es mensajero y que comunica lo divino con lo humano, ¿no? Había un proyecto que nos interesaba mucho, que era el proyecto de intercambios internacionales.
con grupos, con compañías, con artistas de otros países. Eso nosotros obviamente lo dábamos a conocer cuando conocíamos a alguien de otro país. Así fue como empezamos a establecer la relación con Ana Sánchez Colbert, la directora de Theatre Corp en Londres, quien tenía un proyecto precisamente que su diseño tenía que ver con relaciones con distintos países del mundo. Y le pareció interesante trabajar con un grupo de Bucaramanga, Colombia. Se hizo un intercambio con México, o sea, fuimos a México y se hizo una producción en Londres que se llamó como El Regreso, ¿no? Welcome Back. El regreso a Londres, que era como el regreso de América Latina a Londres, y se hizo una en coproducción, Ballet Experimental Contemporáneo, Theatre Corp, se hizo allá, y básicamente hablaba de lo que había sido, ¿no? Como la historia de ellos, y luego se encuentran con Bucaramanga, y bueno, y regresan a Londres, ¿no? Nuevamente al frío de Londres, a todo lo que ellos vivían allá, que era distinto. Se hace también un festival de danza contemporánea latinoamericana que se llama Fronteras 2002 y se hace una serie de actividades formativas con la comunidad latinoamericana en Londres. De hecho, yo voy a trabajar con niños en diferentes escuelas que hay en lugares de Londres dedicadas a promover la cultura latinoamericana, entre ellas el idioma, ¿no? Vi har lärt oss jättemycket. Vi har haft en morgonklass och vi har haft en hel eftermiddag där vi har tränat inför Zona Accidentada. Ett stycke där vi är med om en olycka och dansar mot bilar. Det var jättespännande tycker jag. För det första att få träffa massa andra duktiga dansare från hela Sverige och få möjligheten att arbeta med Teo Eugenio, en duktig colombiansk coreógrafo. El último trabajo, el trabajo más reciente, es el trabajo que desarrollé en México, que es el trabajo de Fronteras. Es un proyecto que yo tengo hace como 4 años, una idea, 4 o 5 años, y es la necesidad de reflexionar sobre la problemática de los desplazados. Me interesaba hacerlo en México porque México comparte con Colombia una tradición de desplazamiento por hechos violentos desde los años 30 más o menos, o sea, hace más de 70 años, o hace como 70 años que tiene la misma problemática. Es un trabajo que desarrolló con 7 personas, un músico, 6 bailarines y una carreta de caballo que usábamos. Es un trabajo también para espacio abierto. Hicimos todo juntos, o sea, dirigidos por Eugenio, pero fue como una semilla que fue creciendo hasta como una planta y de repente ya estábamos dando mucho, ¿no? Y se siente muy rico porque cada cosa la sentimos, porque cada cosa tiene una justificación.
Y pues hay proyectos, ¿no? Hay ideas para hacer. Hay una obra que también está hace muchos años en la cabeza que se llama Acuario y es un trabajo sobre el agua que quiero hacer, pero es una connotación no desde el punto de vista científico del agua, inclusive, bueno, sí es ecológico, pero es un tratamiento de la ecología a partir de la fantasía y no de la ciencia. La mayoría de bailarines contemporáneos, yo creo que en Bucaramanga han trabajado alguna vez con él o han recibido alguna vez una clase con él, un taller, o por lo menos han charlado con él porque también es experto en mostrar a la gente que puede hacer las cosas, ¿no? Mi sueño definitivamente tiene muchos colores, tiene mucha vida. En mi sueño no estoy solo, estoy con mucha gente, estoy muy acompañado. Vi älskar dig, Eugenio. En mi sueño hay muchos movimientos, hay mucha danza, hay mucha música. Och Eugenio som koreograf, likadan där, väldigt glad och sprallig är han också. En mi sueño hay muchos niños, muchos jóvenes, muchos adultos y muchos adultos mayores también. Ese es mi sueño. Mi sueño es la vida, definitivamente. Pensamos en creación, pues nos pensamos teatro, nos pensamos muchos otros sitios y pocas veces ese espacio cotidiano de la casa que es riquísimo a la hora de encontrar posibilidades en la creación. Entonces Eugenio fue para mí como dándome el empujón, como me dijo un día, a mí no se me olvida porque él me dijo, si, yo le dije, no, pero es que ser bailarina es un sueño, y no sé qué, y me dijo, no, es un sueño que tú puedes hacer realidad. Entonces, para mí eso se me quedó absolutamente. Entonces, esa preparación con Eugenio fue muy significativa porque yo aún lo sostengo. Eugenio ha sido una de las personas para mí más contemporáneas de la danza aquí en Colombia. Es decir, siento que su lenguaje artístico, dancístico, está muy como a lo que va sucediendo, muy contextualizado como con lo que le va sucediendo también al mundo y en sí a la escena en la danza. Y bueno, para mí el hecho de que él esté tan conectado con la improvisación también le da un plus en cierto sentido porque yo siento que la improvisación es la vida misma, ¿no? Estamos constantemente en este estado de improvisar, porque imagínense, y para muestra un botón lo que nos está sucediendo ahora, ¿no? Muy especialmente hicimos, o yo hice, pues, por primera vez estas intervenciones del espacio público y Eugenio tiene unas propuestas muy chéveres de cómo intervenir, sí, edificios, esculturas, siempre unas ideas como muy visionarias. Cada espacio tiene su magia, la magia del teatro es una y la virtualidad es una magia distinta. Mucho el trabajo en el espacio público por esa posibilidad que tiene las personas de interactuar con el bailarín y de hacer parte muchas veces de las mismas coreografías.